siguiendo el tema de la visión, quiero hablarles de la importancia de trabajar en equipo, unidos, de ser unidos para alcanzar la visión. ¿Okay? Dile que tienes a tu lado, yo soy parte de tu equipo. Díselo a otra persona, yo soy parte de tu equipo. Yes. Somos parte del mismo equipo, el equipo de Dios. Por eso el tema de hoy es maduros en la unidad, porque Dios nos está llamando a crecer en unidad en Dios. Ageo capítulo 1, versículo 12 al 15. Una palabra profética que espero que hoy active esta conversación en sus corazones. ¿Amén? Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, y el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Aleluya. Entonces, esta porción de la escritura en Ageo, capítulo 1, habla de el profeta dándole una palabra a Zorobabel y a Jesúa. Zorobabel era el gobernador de Judá y Jesúa era el sumo sacerdote. No voy a leer todo el capítulo, pero usted lo puede leer después. Pero quiero que se fije en esta palabra. Antes de poder entender la palabra, tienen que entender la circunstancia. La casa de Dios, el pueblo de Dios estaba totalmente, el templo estaba abandonado. Y las personas están dándole prioridad a construir sus propias casas. Pero la casa de Dios estaba abandonada. Y Dios le da una palabra de exhortación, le dice: hey, o sea, se están olvidando de mi casa. Y en ese momento es que Dios le da una palabra de exhortación a Zorobabel, a Jesúa y por ende a todo el pueblo. Y que el versículo 12 dice que entonces ellos comenzaron a obedecer el mensaje. Cuando Dios te da una palabra, nuestra primera decisión tiene que ser, aunque sientas o no, obedecerla. Aunque lo sientas o no lo sientas. La palabra del Señor muchas veces no la vamos ni tan siquiera a entender profundamente antes que la empecemos a obedecer. La obediencia es importante. Cuando Jesús le dijo a los leprosos: vayan, preséntense al sumo sacerdote y hagan lo que tienen que hacer en el protocolo de las personas que estaban con lepra, en el camino fueron sanados. Ellos pudieron haber dicho: pero ¿para qué vamos para allá si tenemos lepra? ¿Cuál es el dicho? No entiendo esto. No cuestiones a tu papá. Dios te está diciendo: muévete. Y si Dios te dice: hazlo, hazlo. Jesús le dijo al que estaba al lado del estanque de Betesda: ¿quieres ser sano? Pero es que yo no tengo a nadie que me meta en el estanque. ¿Y qué dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y camina. Él pudo decir: pero ¿cómo me voy a levantar si yo no? Hubo una acción de fe. La obediencia. Dios dio la palabra a Zorobabel y a Jesúa en Ageo capítulo 1 para que el pueblo se enderezara, para que dejaran esos caminos egoístas y comenzaran a pensar en las cosas de Dios.
Y el pueblo dice que comenzó a obedecer. Así que escríbelo ahí. Lo más importante en mi vida cristiana es obedecer la palabra del Señor, aunque todavía no tenga el entendimiento de muchas cosas. El entendimiento viene en el camino. Yo les voy a decir algo, que en esta cuestión de la ofrenda y en el diezmo, yo no lo entendía todo del principio. A veces yo iba a la iglesia y me decían, ¿qué importancia da el 10%? Ofrendar, porque el Señor te va a bendecir. Y la realidad es que Malaquías dice en capítulo 3, probadme en esto. Y cuando yo empecé a hacerlo, definitivamente, el yo ser fiel a Dios y buscar el reino de Dios primero, este asunto de las finanzas ha repercutido siempre que Dios ha estado presente en mis finanzas. Porque es una promesa. Es un pacto, como yo estaba hablando con Samuel los otros días. Es un pacto. Dios cuando tiene un pacto, o sea, Él lo va a hacer. Punto. La obediencia trae bendición. Entonces tú ves aquí que el sumo sacerdote y todo el pueblo y el gobernador comenzaron a obedecer el mensaje. Las palabras que oyeron del profeta. Hoy día no hay palabra más importante que la Biblia que tienes en tus manos. La profecía más importante que te está hablando todo el tiempo, que la tienes en tu casa, que la tienes en tu celular, que cuando tú la escuchas y lo obedeces, el Señor va a empezar a trabajar cosas en tu vida de forma maravillosa. Me gusta que cuando dice que comenzaron a obedecer, dice el versículo que el pueblo temió al Señor. ¿Qué es temer? Es un respeto a Dios. Un respeto, una sujeción, una reverencia a quién es Él. Él es el Rey y nosotros somos sus siervos. Sí, Él es el Padre y somos sus hijos. Sí, Él es nuestro amigo y también somos sus amigos. Todas esas cosas revelan un aspecto, pero nunca se nos olviden que Él es el Rey y nosotros somos sus siervos. Y eso es un respeto y una reverencia a Él, a su grandeza, a su autoridad. El pueblo temió al Señor. Entonces en el versículo 3 dice, yo estaré con ustedes. Yo he predicado de esto anteriormente. Si usted va a YouTube, hubo un domingo que yo prediqué de este capítulo. Yo estoy con usted, dice el Señor. Pero ¿por qué estoy llegando y repasando estos versículos? Porque el pueblo tenía una visión de restaurar el templo que Dios le había dado. Nosotros como iglesia tenemos una visión de edificar vidas, de levantar gente, de restaurar personas, de llevar a la gente a la madurez. De que en tu casa tu matrimonio esté mejor, tus hijos estén mejor, tu relación con tus hijos esté mejor, que tú empieces a vivir los principios, la buena vida de Dios, la empieces a vivir en tu casa, empieces a vivir en tu matrimonio, la puedes a vivir en tus relaciones, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida, seas soltero, estés casado. Es una visión que tenemos el legado de amor, ¿verdad? Para alcanzar vidas y restaurar vidas y llevarlas a la madurez en Dios. Pero esa visión requiere obediencia, obediencia completa a la palabra del Señor. Si no, nos vamos a estancar, no vamos a poder pasar al otro lado. Esa visión requiere, adicional a eso, temor de Dios, reverencia a quién es Dios. Dios es el soberano, el Rey, y nosotros somos sus súbditos y nos tenemos que someter a Él. Y número 3, requiere, como dice la palabra del Señor, aceptar y creer en este versículo que Dios dice que Él está con nosotros. Creerle a Dios que su presencia está con nosotros. Él está con nosotros. Y ahora viene, la cosa se sigue poniendo buena. Cuando tú activas la obediencia en tu vida, cuando tú activas el temor de Dios en tu vida, que es el respeto reverente a su presencia, cuando tú activas la fe de creer que Dios está contigo, de aceptarlo, Dios está conmigo en la misión que yo tengo para Él, para su reino, cuando tú lo sabes y lo crees, entonces dice que el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel. Y he dicho antes que la palabra entusiasmo viene de una palabra griega que significa enteos, que significa poseído por Dios. Dios despertó el entusiasmo de Zorobabel. O sea, en otras palabras,
Cuando tú estás en obediencia, cuando tú estás caminando en temor de Dios, cuando tú sabes y crees que Dios está contigo, el Espíritu Santo empieza a activar en tu vida una fe, un fuego, una pasión por la obra de Dios. Muchas personas dicen, pero es que yo no estoy sintiendo el fuego, la pasión por la obra de Dios. Bueno, porque es que necesitas primero someterte en obediencia a la palabra y caminar en temor reverente de Dios. Y esa pasión te lleva entonces al trabajo. Dice ahí mismo en el versículo que el Zorobabel, el gobernador, el sumo sacerdote Jesúa y todo el remanente del pueblo comenzaron a trabajar. Aquí hay una iglesia creciente, Legados somos una iglesia creciente. Es una iglesia que está en proceso de reestructuración, en proceso de organización. Estamos buscando pasar al próximo nivel. We are pressing forward, estamos esforzándonos a caminar hacia adelante y puede que haya oposición porque el enemigo no le va a gustar de ninguna manera que nosotros movamos con fuerza y con fe hacia adelante. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios que Dios está con nosotros y que el Espíritu Santo está con nosotros, que vamos a ser llenos de poder de Dios y que entonces Él va a activarnos para ponernos a trabajar juntos unos con los otros. Por eso yo te digo, dile que tienes a tu lado, yo soy parte de tu equipo. Tú eres parte de mi equipo, díselo. Somos el equipo de Cristo. Los equipos son la base fundamental del crecimiento de toda iglesia. ¿Y sabes cuál es el primer equipo que Dios quiere trabajar en tu casa? El equipo de tu familia, el equipo de los tuyos. Tu familia, tus relaciones. Ese equipo fundamental. Pero también tenemos que aprender a trabajar en equipo como iglesia. Vale la pena, hermano. La unidad es una bendición tan grande. La unidad en el Espíritu. Ahora, nosotros no podemos crear la unidad. La unidad es creada por Dios. Si tú en tu casa estás teniendo problemas en las relaciones, esa unidad no es creada por el hombre. Tienes que pedirle a Dios, Señor, unifica mi hogar. Unifica mi iglesia. Unifícame en el Espíritu. Porque esos conflictos y esas situaciones vienen de las obras de la carne y el Señor quiere sanarte profundamente para que vayas madurando en esa unidad del Espíritu. Vamos a Juan capítulo 17. Jesús oró por la unidad. Jesús oró por la unidad. Jesús oró por la unidad. Y esta palabra viene inspirada porque el Espíritu Santo me habló durante la noche, como muchas veces hace, y me da palabra, me da hints. Y en esta vez me dijo 1, 1, 1, 1. Me dijo 1, 1. ¿Qué significa? Que sean uno, que sean uno. 4 veces. Y en esta porción que vamos a leer en Juan capítulo 17, aparece 4 veces la palabra uno. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que han de creer por mi mensaje de ellos. Te pido que todos sean, dígalo conmigo, que todos sean, así como tú y yo somos. Otra vez, te pido que todos sean, así como tú y yo somos. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean como nosotros somos. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Wow, qué bello ese pasaje. Jesús mismo oró este pasaje, esta oración. Y alguno de los discípulos tuvo la oportunidad Juan, de transcribirla para nosotros hoy. Jesús anhela una iglesia madura en la unidad, que sepa trabajar en equipo. Y nada más que Jesús haya orado por eso, nos tiene que dejar saber a nosotros que es algo muy importante. ¿Qué quiere el enemigo? Separarnos de nuestras relaciones, distanciarnos.
y especialmente de las relaciones que pueden transformar tu vida para bien. Voy a hablarle de 4 puntos de esta porción específica. Número 1, la unidad es activada por la oración. Jesús dijo, pido que sean uno. Pido que sean uno. Jesús, el Hijo de Dios, pidió que seamos uno. Y si Jesús lo pidió, nosotros tenemos que unirnos al eco de su voz y orar que seamos uno. Yo te voy a dar una asignación, iglesia. A partir de ahora en adelante, pide a Dios que cada uno de nosotros seamos uno como Jesús lo pidió. En tu tiempo de oración, esta semana y de ahora en adelante, pide la unidad de la iglesia. Pídesela a Dios. Porque es un milagro del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. Ser uno. Así que en la oración, Dios activa la unidad de nosotros. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Cuando tú hablas con Dios, comienza a activarse esa unidad ¿con quién? Con Dios. La primera unidad que se activa en nuestras vidas como cristianos es la unidad entre tú y Dios que estaba rota por el pecado. Entonces venimos a una nueva unidad con Dios porque estábamos separados por el pecado. ¿Qué sucede ahora? Luego, una vez eres unido a Dios, hay algo más. La unidad es avivada por la comunión con Dios, por estar con Dios. Porque una cosa es hablar con Dios y otra cosa es estar con Dios. Cuando tú estás con Dios, tú también lo escuchas. Tú caminas con Él. Comienzas una relación de obediencia. Y esa unidad con Dios se aviva. Se aviva. La unidad se vuelve más madura, crece la unidad por la gloria de Cristo. Y este versículo en Juan capítulo 17 dice que les he dado mi gloria para que sean uno. Porque sin el poder de Dios, esta palabra gloria significa la presencia manifiesta de Dios. Sin ese poder de Dios no podemos ser uno. Porque va a haber fuerzas internas y externas que van a tratar de rompernos y separarnos. Pero la unidad se vuelve más madura por la gloria de Cristo, la presencia de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para mantenernos en unidad. Y repito, a lo mejor estás pasando por un proceso en tu vida donde te sientes desunido de alguien, ya sea en tu hogar o ya sea en la iglesia. Yo quiero decirte que la unidad viene por el poder del Espíritu Santo. Y eso te va a llevar a ser como Él. Primero hablamos de hablar con Él, de estar con Él, y ahora hablamos de ser como Él. Es el carácter de Cristo dentro de ti. Y la unidad madura, va madurando. Ahora vamos a tener madurez en la unidad cuando empezamos a servirnos unos a los otros como Dios nos sirve a nosotros. Y eso significa entonces que el amor de Dios se manifiesta en nosotros hacia los demás. Por eso Jesús dijo que mi gloria esté en ellos para que sean uno y que el mundo crea, el mundo conozca que yo estoy con ellos. No hay nada que refleje más el amor de Dios que la iglesia esté unida. Eso es hermoso, hermano. Nuestra unidad activada por Dios en oración sirve para que el mundo crea. Esa palabra griega, pisteo, significa confiar. El mundo ve que Dios está presente en la vida, en tu vida, y la gente confía en Dios. Cuando Dios ve que Dios está presente en tu vida, la gente puede confiar en Dios. Ahora, cuando la unidad va madurando con Dios, eso sirve para que la gente conozca a Dios. Viene de otra palabra griega que dice ginosko. Propiamente significa conocer especialmente a través de una experiencia personal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la iglesia está unida de verdad en el Espíritu, la gente puede tener una experiencia personal con Dios. Si alguien entra por aquí hoy día incrédulo o que no cree en Dios, pero la iglesia está unida en el Espíritu, esas personas tienen una experiencia personal con Dios porque estamos unidos en madurez en Dios.
No hay espacio, no hay lugar por donde el enemigo se pueda colar cuando la iglesia está unida. Y lo único que sucede es que la gente que todavía no conoce a Dios en el mundo, cuando tiene la experiencia con una iglesia unida, son tan impactados que terminan no solamente creyendo, sino conociendo a Dios en persona. ¿Y por qué es eso? Porque somos un cuerpo. Y cuando estamos unidos unos con los otros, estamos manifestando a Cristo en persona. Por eso te digo, mira que tienes a tu lado, tú y yo somos un equipo. Y si queremos alcanzar la visión de Dios, tanto personal como familiar, como de la iglesia, tenemos que vernos unos a los otros como miembros del mismo cuerpo, como miembros del equipo de Dios. Y encontrar nuestras funciones, nuestras funciones y dedicarnos a servir a los demás. La madurez en Cristo lleva a la unidad. Escucha esto, la madurez en Cristo lleva a la unidad. Entre más te pareces a Cristo, más fácil se te hace estar unido a los demás. Es un proceso. Nos lleva a la unidad y la madurez en la unidad facilita el hacer más discípulos. Escucha esto. La madurez en Cristo te lleva a la unidad del cuerpo, pero la madurez en la unidad te ayuda a ser más discípulos, porque el discipulado es un trabajo de equipo, de iglesia, de entre todos. Cada cosa que tú haces cuenta. Cuenta. Cada cosa que haces, el café que preparas, el sonido del piano, el sonido de la consola digital, la pantalla, la traducción, el limpiar un baño, el preparar una mesita, el saludar a una persona. Cada cosa que tú haces cuenta y es importante dentro del cuadro completo de la visión de Dios. Y tú eres parte de un cuerpo activo, sirviendo en amor. Y cuando lo hacemos basado en ese amor, hermano, los demonios no se pueden resistir. Y la incredulidad es un velo que se arranca y la gente puede ver a Dios entre nosotros. Jesús oró esto, hermano. Jesús dijo, que sean uno. Que sean uno. La unidad, el discipulado es un trabajo en equipo, así que necesitamos trabajar juntos. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Así que juntos todos colaboramos en un equipo. Cada cosa que se hace está facilitando la gran meta de preparar a los santos para la obra del ministerio. Está preparando, está colaborando en un big picture de una iglesia que va creciendo, que va madurando en la fe, que se va perfeccionando. Aquí la palabra griega es katartismos, que significa preparar, perfeccionar. En otras palabras, Dios hace a través de cada función de cada uno un ajuste en las partes individuales para que funcionen juntamente en disposición correcta. Preparar es un ajuste fino que Dios te da para que funciones correctamente. Quiere decir que lo que Dios te está hablando hoy a través de mí te ayuda. Pero lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes también ayuda. Cada uno tiene una función. Por eso no nos podemos separar unos de los otros. Porque aún hasta el más calladito tiene una función. Porque no todos los dones son de hablar. Todo aporta. Todo tiene un propósito en la casa del Señor.
en la iglesia del Señor. Aún si estás llegando hoy mismo y tú dices, pero yo acabo de llegar, pero si eres un creyente, eres creyente en Cristo, eres parte de un cuerpo y tienes una función. Y tienes una función. Algunos van madurando en su función y en su identidad poco a poco, pero nos ayudamos mutuamente. Como un bebé que va naciendo y se va nutriendo y se va creciendo y va madurando. Dios está a punto de hacer cosas muy hermosas aquí en esta casa. Y Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. La palabra dice en Ageo, vamos a la obra, vamos a trabajar. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Lo que sea que tengamos que hacer para que las vidas se salven, se disipulen, maduren y crezcan en la estatura de Cristo. Y tú tienes una función. Y a la medida que tú empiezas a funcionar en el cuerpo, tú te nutres. Porque nos necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué trabajamos en equipo? Porque somos miembros los unos de los otros. Mira que tienes a tu lado, tú eres miembro mío. Miembro de mí. Tú eres parte de mí. Una célula se conecta con la otra célula. Como en el cuerpo. Hermano, esto es poderoso. Cuando tú empiezas a entender lo poderoso que es. Saber que, hermano, no estamos separados en esta vida. Estamos conectados. A veces estamos más conectados de lo que nos podemos imaginar. Estamos conectados. Somos parte de un cuerpo. Nos necesitamos unos a los otros. ¿Por qué debemos trabajar juntos? Porque somos un cuerpo. Imagínate si la célula que es restauradora, que es regeneradora, la célula que defiende las bacterias, las células blancas, dijera, no voy a trabajar. Eso se llama sistema inmunológico deficiente. ¿Verdad? ¿Y qué sucede al final? Se muere la persona. Porque los intercesores no están trabajando. Porque esas son las células blancas del cuerpo de Dios. Esas que derrean y dicen, no, por aquí tú no entras, Satanás. En el nombre de Jesús. Porque hay gente intercediendo. Pero hay manos. Hay manos en el cuerpo. Y hace falta gente que salude a la gente que va entrando a la iglesia, que le dé un abrazo, diga Dios te bendiga. O que sirva un pedacito de pan o una fresa. Aleluya, una uvita. Todas esas cosas, el servicio, la ayuda, estás mostrando con tus manos el amor de Cristo a alguien. Eres parte del cuerpo, estás aportando a la visión de Dios, estás haciendo una función. Porque el cuerpo tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Y lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Romanos 12, 4 al 5 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¿Eso no es maravilloso? Yo prefiero decirlo de esta manera, hermano. Yo te pertenezco a ti. Díselo a alguien. Te pertenezco a ti en el espíritu. En el espíritu. Dios me ha dado para ti. Sí, hermano, usted es un regalo para mí y yo me considero un regalo para ti. Un amén por ahí. A lo mejor no te gusta mucho el empaque, pero soy el regalo que Dios te dio. A ti, ¿verdad? Somos un regalo unos para los otros, hermano. En el cuerpo. Nos necesitamos. El único que te miente y te dice, ¿sabes qué? Ya no eres necesario, es Satanás. Escúchalo una vez más. El único que te miente y te dice, ya no eres necesario o necesaria, es Satanás. Siempre vas a ser necesario en el cuerpo de Dios.
Tu función no te la pueden quitar. Eres parte de un cuerpo. Nadie puede quitar tu función. Tú estás conectado en la vida del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo te puede reasignar a una misión nueva. Te puede ayudar a hacer cosas nuevas. Porque así como las células del cuerpo se pueden adaptar a hacer cosas nuevas, así nosotros también nos podemos adaptar a hacer cosas nuevas. Lo importante es que sigas sirviéndole al cuerpo en lo que el cuerpo necesite. Lo que el cuerpo necesite. ¿Qué el cuerpo necesita? Oración, ahí estoy para orar. ¿Qué el cuerpo necesita? Discipulado. Yo puedo, yo lo hago. ¿Qué el cuerpo necesita? Un abrazo, comida, dinero, lo que sea que el cuerpo necesita, el cuerpo lo suple, porque el Espíritu Santo que habita el cuerpo es una fuente ilimitada de provisión. Y lo que tú no tengas, Él te lo da. Ay, hermano. La unción nos enseña todas las cosas, dijo Juan. Así que si tú te pones en la posición de servicio, el Espíritu Santo te va a capacitar para lo que sea que te está llamando a hacer. Para lo que sea que te esté llamando a hacer. Si Dios te está llamando a predicar el Evangelio, tú vas a predicar el Evangelio, hermano. Tú no te preocupes en el cómo, tú ponte en la posición del obediente. Ponte en la posición del obediente, porque cuando tú te pones en la posición del obediente suceden milagros. Los discípulos no entendían nada de los milagros, todavía eran carnales y Dios los envió de dos en dos y los enfermos se sanaban y los enfermos y los endemoniados eran libres simplemente porque estaban obedeciendo la cabeza. Y cuando tú obedeces la cabeza del Espíritu Santo y tú te mueves en la dirección que te está enviando, la unción te respalda. Yo no lo entiendo, pero así es. Porque es vida. Y como no es tuya, no es poder tuyo, tú lo que estás en la posición de la obediencia, entonces el Señor actúa a través de ti. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Dónde pone Dios las partes? Donde Él quiere. Yo no decido dónde quiero estar. El que decide dónde tú vas a estar es el Padre. Por eso si Dios te puso en esta iglesia, es el Padre que te puso. Dios te pudo haber puesto en otra iglesia a 100 millas de distancia, pero Dios te puso aquí. Pues si Dios te puso aquí, porque eres parte de esta célula del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es muy grande, pero aquí tenemos una parte del cuerpo de Cristo. Entonces tú estás aquí en una función específica. Él te puso donde Él quiere. Tú puedes pensar que tú decidiste congregarte al legado de amor, pero that's not the story. El Señor te puso aquí para servir en su cuerpo. Así que esto es maravilloso, hermano. Una cosa que a mí más me apasiona es ver cómo el cuerpo de Dios funciona. La Biblia dice que le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y yo, hermano, como pastor me faltaba sabiduría. Ya muchos se habían dado cuenta. Ahí se rieron. Sí, hermano, a mí no me importa decirlo. Y yo, Señor, necesito sabiduría. Bregar con esos chorros de hispanos no es fácil. Necesito sabiduría, Señor. Incluyéndome mismo. Bregar conmigo mismo no es fácil. Y el Señor me ha traído gente, me ha traído personas. ¿Y qué yo he hecho? Me sujeto, me someto. Claro, claro. Hermano, y no es que no teníamos ninguna sabiduría y que éramos unos neófitos, no sabíamos nada que hacer. Pero llega a punto en tu vida donde tú encuentras un tope. Y tú dices, Señor, hasta ahí yo no paso, yo no sé cómo pasar al otro lado. Y tú tienes que reconocer, yo tengo un tope en esta área de mi vida. Lo más importante en tu vida es eso. Y vamos a hablar de eso. ¿Cómo trabajar en equipo? Yo tuve que reconocer que necesitaba un mentor externo en mi vida. Y Dios me envió el J.B. Whitfield Ministries, que son seres humanos igual que nosotros, pero ya han pasado 2 o 3 millas más adelante del camino. Es eso. Y tú tienes que decir, ellos tienen 2 o 3 millas más adelante del camino, quizás montones de millas más adelante del camino, y ya me pueden guiar. Y la vida trata de trust en tu hermano y en tu hermana, en los dones que Dios le ha dado. Si Dios te puso ahí en tu camino como pastor, confía en Él. Si Dios te puso a alguien en tu camino como mentor, discipulador, confíalo. O sea, sométete al proceso. Un consejero espiritual, sométete al consejo de Dios, obedécelo. No es nada más, o sea, que nos hace daño cuando nos da un consejo y no lo ponemos en práctica. Eso nos hace mucho daño. Y desde que estoy recibiendo de allá, de esa mentoría, hermano, mi vida ha estado muy bendecida. Mi matrimonio ha estado mucho más bendecido. Mi familia ha estado mucho más bendecida.
Porque no hay nada mejor que tú sentirte cubierto, guiado, cuidado. Por eso es importante que también nos sintamos internamente en la iglesia. Nos necesitamos unos a los otros. Necesitamos la guianza de los que están más maduros aquí en la casa. Los que tienen 60, 70, que me ayuden a los de 50. Los que tienen de 50, que me ayuden a los de 40. Los que tienen de 40, me ayuden a los de 30. Los de 30, a los de 20. Los de 20, a los de 10. Los de 10 a los de 5. Necesitamos ayudarnos unos a los otros. Porque hay algunos que han pasado ya unas millas adelante. Y necesitamos escuchar la sabiduría de los que están más adelante. Necesitamos someternos a la sabiduría de los que ya pasaron algunas millas más adelante. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a alcanzar la victoria en el llamado que Dios nos ha dado. Y yo no estoy diciendo que en todas las circunstancias tener edad significa sabiduría, pero en muchos casos sí, hermano. Frutos. Mira, hermano, sean humildes. Este es el cómo. Humildes y amables. ¿Cómo vamos a ser unidos? Necesitamos tener el manual de la unidad del Espíritu que está en Efesios capítulo 4, que empieza diciendo, la primera cosa si queremos mantener unidad entre nosotros es humildad y amabilidad. Humildad y amabilidad. La humildad reconoce tus límites. La humildad pide perdón. La humildad mete la pata a veces también. Sí, hermano. Pero también se disculpa. Y reconoce que también todos podemos meter la pata alguna vez. Es amable, nos tratamos bien. Es paciente con unos con los otros. Porque no todos vamos a la misma prisa, al mismo ritmo. So, tenemos que a veces decir, ok, párate, tengo que ir suave hasta que esta persona catch up, me alcance en el camino. Ok. Sean pacientes unos con los otros, tolérense las faltas unos a los otros por amor. Si practicamos estos consejitos que están aquí, la unidad se puede mantener. Hagan lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Es una ordenanza de Dios que hagamos lo posible por mantenernos unidos. Pero ¿qué eso aplica a mí? Alguien está preguntando, ¿qué aplica a mí? Bueno, esto aplica a todo ser humano en todas circunstancias. Mantente unido en el Espíritu a la gente, a la gente en Dios, a tu familia en Dios. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos por el Espíritu, enlazados mediante la paz. La paz. A veces la paz no es evitar el conflicto. A veces el conflicto es necesario. Con esto me refiero, la confrontación a veces trae un conflicto. Tienes que sentarte a hablar cosas a veces, porque ser honesto y transparente puede traer un choque con la personalidad de otra persona. Pero ese proceso, esa conversación honesta, si la misión es la paz, va a resultar bien. Si la meta es la paz, va a resultar bien. Ahora, si la meta es ofender, dañar y demostrar un punto, va a salir mal. La paz. Hacemos todo lo posible por mantenernos enlazados en la paz. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos un mismo parecer, unidos en un pensamiento y propósito. Esto es como un manual de unidad que el Señor nos está dando aquí en Efesios capítulo, en este caso 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice, vivan en armonía. Fíjate, armonía no significa que todos somos iguales. No somos iguales. Significa que sabemos funcionar juntos. Hermano, yo creo que se den un aplauso. Yo los felicito a ustedes. Desen un aplauso nada más por estar aquí en Raleigh, North Carolina. Ustedes merecen un aplauso. Yo les voy a decir por qué ahora. Désenlo fuerte. Muchos de ustedes dejaron su país. O si no fueron ustedes los que lo dejaron, sus papás lo dejaron. Y llegaron hasta aquí. Y entonces están enfrentando una pluralidad de culturas. Más entonces la pluralidad, también estamos en una nación que no era nuestra nación hispana, que tiene su cultura. Entonces tenemos una pluralidad de cultura, la cultura americana versus la cultura hispana de cada uno de nosotros. Y estamos aquí unidos al día de hoy tratando de entendernos y trabajar juntos. La única manera en que eso va a funcionar es sujetarnos al Espíritu Santo.
Pero la Biblia dice que tenemos que les ruego, Pablo dice, les ruego la autoridad de Cristo que vivan en armonía. En otras palabras, Pablo está diciendo, no va a ser fácil, yo les ruego que lo hagan. Hagan el esfuerzo, trabajen en ello. Vivan en armonía unos con los otros. Que no haya divisiones, por el contrario, que sean de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Aquí no se trata de que tengamos todos los factores culturales iguales, pero sí un mismo parecer, un mismo pensamiento y un mismo propósito. O sea, una misma visión. Entonces, en esa visión, sea que sea arepa o empanadilla, va a funcionar. Sea que sea empanada o sea taco, va a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios combina todas esas comidas y hace una ensalada celestial. Hermano, nada más los 12 apóstoles, todos eran muy diferentes. Y Dios los combinó juntos en esa misión. Al principio se querían matar. Al principio se querían matar y va a llegar el momento en que hay alguien al lado tuyo, tú dices, yo como que quisiera cortarle la cabeza a alguien. Pero el Señor reprenda. Sí, hermano, porque el diablo nos pone unos con los otros, pero yo quiero decirte, unos contra los otros, pero yo quiero decirte que cuando el Espíritu Santo de Dios nos posee, se allanan las cosas, se restauran las relaciones. Es bello esto que dice, sean todos del mismo parecer. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, no es muy difícil ese parecer. Pablo dice en Filipenses 2:2, y con esto termino, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Por qué el pastor está predicándoles esto, hermano? Porque nosotros como iglesia estamos caminando en una dirección de organizarnos, estructurarnos, para trabajar hacia el crecimiento. Hermanos, aleluya. Escuché unos amenes por ahí, gloria a Dios. Hermanos, estamos trabajando y estructurándonos para trabajar hacia el crecimiento. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? ¿O usted quiere estar siempre aquí sentado en esa misma silla, cómodo? Sea sincero. Es más, yo creo que hay veces que sí pensamos eso. A veces pensamos eso. Queremos que el culto sea igual, que estemos en el mismo lugar, per seculum seculorum, como decían los padres, los monjes. Por los siglos de los siglos significa en latín. No, hermano, no vamos a estar aquí por los siglos de los siglos. Hay gente perdiéndose. Hay almas que necesitan salvación. Hermano, si Dios, yo lo he dicho muchas veces, si Dios no tuviese una misión con nosotros, ya nos hubiese hecho un rapto personal. Pero Dios tiene una misión contigo. Así que si estás aquí, no importa la circunstancia. Yo quiero decirte, no importa la circunstancia que tú estés viviendo actualmente. A Dios eso no le va a impedir usarte. Dios no le va a impedir usarte tu circunstancia actual ni la circunstancia de tu pasado. Lo único que tienes que hacer es rendirte al Espíritu Santo y Él va a cambiarte, a transformarte y a usarte para bendecir muchas vidas. Él lo va a hacer. ¿Y sabes con qué Dios cuenta? Contigo. Ahora, quiero decirte algo. En un cuerpo hay muchas funciones. No todo el mundo va a poder ocupar la función de este micrófono. No todo el mundo va a poder ocupar la función de este micrófono. Muy poquito. Y hay una razón por eso, porque la Biblia dice que el maestro, si no se cuida bien, acarrea mayor condenación. O sea, esta responsabilidad de enseñar la palabra, no se la puedo dar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que se dice tiene un poder de influencia tan grande que si no está alineado a la palabra, hermano, la Biblia dice que acarreamos condenación. Por lo tanto, cuando Dios le habla de ministerio, no piense que el ministerio tiene que ver con plataforma. El ministerio tiene que ver con servicio. Y cada uno de tus servicios, por grande o pequeño que la gente lo considere, para Dios son todos igualmente importantes. Para Dios son igualmente importantes. Por lo tanto, yo les lanzo un reto a ustedes como iglesia. El primer ministerio que en esta casa necesita ayuda es el ministerio de los niños.
Y lo voy a decir una y otra vez. Esta casa necesita alinearse con la visión de Dios. Dios quiere alcanzar las próximas generaciones. Y así como tú estás, Dios te quiere usar. Así que yo te exhorto en esta hora, hermano, que si tú eres parte de un cuerpo y si los niños son parte del cuerpo, porque ellos también son parte del cuerpo de Cristo, esas celulitas, esas células del cuerpo de Cristo necesitan alimentación, pero se están alimentando las mismas personas. Por lo tanto, necesitamos hacer un equipo de trabajo para el ministerio de los niños. Y qué bueno que no hay visitas, hoy todos son de la casa. Dios sabe cuando manda visitas, ¿sabe? Dios siempre sabe cuando manda visitas. Cuando no manda visitas, porque usted, mira, cuando no venga visita por ahí, te asegúrese que el pastor va a decir algo para corregir la iglesia. Entonces, hermano, yo le exhorto en el amor del Señor, alineémonos con la necesidad. Las células del cuerpo. Hay una célula que a mí me encantan en el cuerpo, se llama la célula madre. Y siempre yo le he dicho a la gente que, hermano, pero ¿cómo funciona esto del cuerpo de Cristo? Yo siempre he pensado que las iglesias pequeñas todos somos células madre. ¿Qué significa eso? Las células madre no están identificadas en su función de origen, sino que se adaptan y van generando el cuerpo según van creciendo. Las células madre se inyectan en una parte del cuerpo y se adaptan y regeneran esa parte del cuerpo. Si usted tiene problemas con la dentadura, hay tratamientos donde le inyectan células madre, valen $1 millón, pero eso les restaura todo. Les restaura todo, las células madre, hermano. La gente está. ¿Y de dónde vienen las células madre? Del feto, de los embriones. Una iglesia que está empezando, somos células madre. ¿Qué significa? Que tú y yo tenemos la capacidad por el Espíritu de funcionar donde esté la necesidad. ¿Dónde está la necesidad? Ahí yo voy a funcionar. ¿Qué se necesita? Es la pregunta que tenemos que hacer. What is needed para que el cuerpo de Dios avance y Dios cuenta contigo? Dios cuenta contigo. Pero pastor, yo no sé bregar con niños. Yo te garantizo a ti que si tú te reúnes con Yesenia, Yesenia te va a decir 2 o 3 cosas que tú puedes hacer. Así. Aunque tú digas, yo ni sé un versículo bíblico. A lo mejor ella te pone a hacer algo. Algo va a ser necesario. Maybe ese día tú les traes los cupcakes a los niños y ellos son felices. ¿Ah? Porque eso es un departamento de la iglesia. No hablemos de los demás. El servir a las mesas. Hermano, esto tiene un propósito, hermano. La iglesia tiene un propósito muy grande. Y lo repito una vez más. Cuando estamos unidos, el mundo puede testificar que Cristo está en nosotros. Y la gente no solamente va a creer en Dios, van a tener una experiencia personal con Dios. Así que Legado de Amor no es una iglesia para sentarse solamente a recibir. Usted debe preguntarse hoy, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi función? ¿Qué parte yo aporto? Y conéctese con las personas adecuadas. Conéctese con las personas adecuadas. Conéctese con el pastor Freddy, con la pastora Rosanelli, conéctese con Jaime, conéctese con Indiana, conéctese con Rafael, con Yesenia, conéctese con Cristal, con Jonathan, conéctese con Samuel, conéctese con Alicia, conéctese con ellos y pregúntenle en qué yo puedo ayudar. Y vamos a canalizar. Amén. Gloria a Dios. Conéctese con cada uno. Pregúntele a cualquier persona. Que alguien le va a decir. Alguien le va a decir. ¿Dónde está su función? Con Cristian también, con Ofelia, pregúntense unos con los otros y el Señor los va a conectar. El Señor los va a conectar en un propósito. El Señor les va a añadir con el ministerio de oración. Algún trabajo les vamos a asignar porque somos parte de un cuerpo. Con esto termino. Pastora, ven por aquí. Vamos a activarnos en el Espíritu. A trabajar en equipo. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Yo no estoy intentando que eso va a ser fácil, hermano. Pero yo no sé, pero a mí no me gusta lo fácil. Lo fácil es para los flojos. Es aburrido. Tampoco es que soy tóxico y me gusta el problema. Tampoco así. Pero en lo retante es donde tú ves a Dios glorificarse. Y yo creo y visiono una iglesia que va creciendo y va alcanzando vida unida en el nombre del Señor. Amén. Amén, aleluya. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Y cuántos han sido hijos? Yo recuerdo cuando los nenes eran chiquititos, que cuando
nosotros estábamos juntos, pero no estábamos unidos. Hay momentos en el matrimonio que no estamos unidos. ¿Qué va a hacer los niños? Que cuando quieren algo, ¿dónde quién van a ir? ¿Verdad? El papá o la mamá, quien apoye su idea. ¿Correcto? Cuando el nene quiere algo, él va donde mami. Mami, tal cosa, yo quiero que me compre esto. Y la mamá dice, no, mi hijo, no hay chavo. Y va donde papi. Papi, yo quiero esto. Ay, sí, mi hijo, no hay problema. La próxima vez, ¿dónde quién va a ir? Es pura coincidencia. Pero ¿sabes qué? Mientras el pastor hablaba de la unidad, es muy importante tener esto en mente. Por eso llegó un momento en que nosotros nos dimos cuenta. ¿Y sabes qué hacíamos? Cuando iban donde mí, yo le decía, pregúntale a tu papá. Y cuando iban donde papi, le decía, pregúntale a tu mamá. Y dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque ahora nadie está, no puedo hacer lo que yo quiero. Ahora tengo que esperar que ellos dos se pongan de acuerdo para entonces yo poder obedecer. Y eso muchas veces es difícil. Pero es lo correcto. Porque cuando una persona, un matrimonio está unido, no solamente junto, unido, entonces crea unos hijos obedientes. ¿Por qué? Porque los primeros que están puestos de acuerdo son los padres. Y esto cuando el Señor hablaba a través del pastor acerca de la unidad de la iglesia, que tú y yo seamos uno, como el Padre y yo somos uno, que la iglesia sea una. ¿Qué va a pasar cuando alguien venga y te diga, fulano, yo estoy haciendo esto? Yo estoy viviendo pues una vida, tú sabes. Y uno te diga, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice tal cosa. Y viene otro y le dice, fulano, yo estoy viviendo esto. Ay, no te preocupes. Tranquilo, sigue para adelante. Dios conoce tu corazón. ¿Con quién se va a ir él? Con el que le pasó la mano. Por eso es importante, iglesia, que todos hablemos un solo lenguaje. Que todos tengamos la misma valentía de corregir. Mediante nuestra conciencia, no mediante lo que el Espíritu nos dice a través de la palabra. Por eso es tan importante, porque si no, muchos son los que se van a perder. Porque si nosotros no andamos en una sola dirección, entonces muchos van a buscar el por dónde yo me voy a acomodar para hacer lo que me dé la gana. Y vamos entonces a seguir teniendo personas, ¿qué pasa? Que aquí son una cosa y afuera son otra. Por eso es tan importante la unidad. Ahora te comparto esto. En un momento nosotros tuvimos pastores. Y yo me gozaba desde los 13 años cuando mis pastores me decían, Rosanely, ven acá, ministra, en el altar. Y yo temblando, como una nena, imagínate. Y yo venía temblando, pero cuando yo ponía la mano sobre esa persona, el Señor me empezaba a dar palabra. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y era algo tan hermoso. Y yo he tenido esa experiencia con algunas personas cuando yo le digo, tú ven acá. Y la persona me hace como que, sí, ven acá, ora por fulano, por fulana. Pero cuando ponen las manos, ¿qué pasa? ¡Pah! El Espíritu Santo fluye. ¿Por qué? Porque tú estás funcionando bajo la autoridad delegada del Espíritu. Tú estás obedeciendo. Y cuando tú obedeces, el Espíritu Santo te respalda. Y eso que tanto nos gusta. ¿Cuánto nos gusta? Pero ahora te digo esta parte. Cuando yo iba donde mi pastora, yo le decía, pastora, Dios me dio un mensaje.
Y yo pensaba que la pastora me iba a decir, ay, predícalo. Y me decía, eso es para ti, hija. Eso es para ti, para tu casa. Y yo decía, esta pastora no me da oportunidad. En 5 años nunca prediqué. Ahora nos reímos, antes no me reía, ¿viste? Ni una sola vez. Y yo decía, Señor, ¿pero qué pasa? Si yo desde los 15 años yo predico. Señor, pero mira. Y esos 5 años el Señor me procesó. Y me dice, tú vas a pastorear tu casa. A tus hijos. Allí es donde te quiero ministrando, predicando, imponiendo manos y enseñándole a orar. Allí, donde nadie te ve. Pero allí muchas veces no queremos estar. Y esto es una iglesia ¿de qué? De familia. Donde no nos vamos a cansar de decirte, no estés buscando micrófono. Métete en tu casa con los tuyos. Asegúrate que ninguno de los tuyos se te pierda. Es que Él es el que te lo va a dar. Si ustedes ven a nuestros hijos aquí hoy adorando, exaltando, yo soy la primera que me gozo. Pero ustedes saben cuántos años yo los tuve encima de mis zapatos. Literal. ¿Sabes cómo yo adoraba al Señor? Ven acá, Shmuel. Ven acá. Ven acá, Quesaya. Pastor, venga para acá. Vamos a enseñarle cómo es que nosotros adorábamos al Señor con ellos chiquititos. Vente, Quesaya, vente, Quesaya. Vente, vente aquí. Písame los míos. Aquí. Pisa los pies. Ahí. Mira, aquí. Písalo. Aquí. Ahí. Ustedes saben cuántos años nosotros lo teníamos encima literalmente de nuestros pies mientras era la adoración. Años. Gracias, Quesaya, por la... Gracias. Un aplauso. ¿Cierto o no, mis hijos? Y empezaba la adoración y ¿sabes qué? Los cogíamos al hombro. Súper divertido. Y los primeros que estábamos al frente en el altar bailando con ellos. ¡Uah! Gemolineando. Y uno mareado. Pero ellos riéndose y gozándose. Ahora usted los ve grandes. Los ve adorando. Pero mi hermano cuando eran chiquitos, eso me cogían por toda la iglesia. Y yo decía, vente. Pero ¿sabes qué? Yo cogía detrás de ellos. ¿Sabes cómo yo aprendí a danzar? Yo no meneaba ni el pie izquierdo y el derecho menos. Yo me levanté en una iglesia pentecostal donde tú no podías ni menearte así porque ya era pecado. Era así. No se te ocurría menear un pie. Porque si no venían aquí, ¡fuera, demonio! Mire, mi hermano, era fuerte. Y cuando nace mi niña, que cuando yo la veo dar sus primeros pasos dentro de la iglesia y la veo adorar con sus manos, yo imitaba sus movimientos. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y Dios lo está haciendo aquí. Yo no sé cómo ustedes ven estos niños y estas niñas. Ellas simplemente hay algo poderoso. Yo no sé cuántos estuvieron desde el inicio. Cómo Dios está bregando y trabajando con los niños. ¿Sabes qué? No los mandes a sentar. Párate tú y métete al lado. Ponte al lado y es lo mismo. Aunque no te salga, olvídate. Porque ellos verte adorar. No le digas, ve adora. No, ve tú y adora. Cuando ellos te ven a ti, ellos van a hacerlo. Aleluya. Así que únete a ellos. Vamos a adorar al Señor el próximo servicio. Amén. Ser los primeros en llegar y únete a ellos. Amén. Si no sabes qué hacer, síguelo. Ellos brincan, brinca tú también. Amén. Gloria a Dios. Y con esto termino. Hay una versión que la Reina Valera algunas veces es una de mis versiones favoritas
porque es la versión donde me aprendí muchísimos versículos desde mi niñez. Pero en este particular, para mí profundiza más esta palabra. Y es en Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Una cosa es estar juntos. Así. Es que es tan lindo. Es que es tan chulo. Pero no es como nos veamos, es lo que somos.